Hola, hoy les traigo la parte final del ejercicio 4.9 del Sengel séptima edición, concretamente la parte de los cálculos. Ya previamente yo sugerí una estrategia de trabajo. En esa estrategia de trabajo propuse que lo primero que íbamos a hacer era determinar el valor del exponente politrópico de n, que en esta ocasión es c sub p sobre c sub b, y eso también es conocido como k o exponente isentrópico. En este caso vamos a utilizar o vamos a tomar un valor de la tabla de Sengel séptima edición, de la tabla A.2 o A-2. En esta tabla lo que tenemos que identificar el gas o la sustancia de trabajo, que en este caso es nitrógeno, y en la última columna aparece el valor de K. Eso quiere decir que nuestra N tendría un valor aproximado de 1.4. Ahora, ¿por qué aproximado? Como nosotros podemos observar, acá tenemos marcada una temperatura. La temperatura tiene un valor de 300 Kelvin. Nuestro nitrógeno no se encuentra a 300 Kelvin porque debemos recordar que está experimentando un proceso. De hecho va de una temperatura número 1 a una temperatura número 2. Pero esto es una aproximación que resulta bastante válida para darle solución a este tipo de problemas. Algunos profesores utilizan otra ecuación para determinar la relación de calores específicos. Esa ecuación va a depender de la fórmula química del gas. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno, su fórmula química o su ecuación química es N2. Eso quiere decir que el nitrógeno es lo que se conoce como un gas diatómico, es decir, está conformado por dos átomos. Eso es debido al subíndice que tiene acá, que dice que está conformado por dos átomos. Entonces, hay una ecuación que establece que para un gas diatómico se puede aproximar, porque también es una aproximación, la relación de calores específicos a través de la siguiente ecuación. En este caso, esa relación es igual a n y sería c sub p sobre c sub b va a ser igual a 7 medios de la constante universal sobre 5 medios de la constante universal. Si nosotros simplificamos la constante universal y simplificamos el 2, vamos a obtener que n va a ser igual a 7 quintos. Y 7 quintos es aproximadamente 1,4. Entonces por acá también obtendríamos el mismo valor para n. Así que definitivamente n va a ser aproximadamente igual a 1.4. Claro está, esto depende del profesor. La segunda cosa que vamos a hacer, o que propuse que hiciéramos, era determinar la temperatura. La temperatura la vamos a determinar utilizando la relación politrópica, que establece que la temperatura número 2 sobre la temperatura número 1 es igual a la presión número 2 sobre la presión número 1 elevado a la n-1 sobre n. En este caso lo único que tendríamos que hacer es despejar. Nos quedaría que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura número 1 multiplicando la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la n-1 sobre n. La temperatura número 1 tiene un valor de 180 grados centígrados, pero como estamos trabajando con un gas ideal, tenemos que transformarla a Kelvin, que es una escala absoluta. Para eso le sumamos 273 y con esto vamos a obtener un valor para la temperatura número 1 de 453 Kelvin. Una vez que hacemos la transformación, lo único que tendríamos que hacer es sustituir. Tendríamos 453 Kelvin que van a multiplicar a la presión número 2, que tiene un valor de 80 kilopascal, sobre la presión número 1, que tiene un valor de 130 kilopascal, elevado a la 1.4 menos 1 sobre 1.4. Al sacar esta cuenta de acá, vamos a obtener un valor para la temperatura de 394,33 Kelvin. Y así le vamos a dar respuesta a la primera pregunta, que fue la temperatura. Ahora, para la tercera parte, propuse que determináramos el valor del volumen número 2. Además de ello, propuse que lo íbamos a determinar de la relación politrópica, que establece que la presión 2 sobre la presión número 1 va a ser igual a el volumen número 1 sobre el volumen número 2 elevado a la n. Eso quiere decir que tendría que despejar el volumen número 2. Para despejarlo, lo primero que voy a hacer es aplicar inverso. Aplicar inverso es simplemente copiar en la parte superior lo que está en la parte inferior y copiar en la parte inferior lo que está en la parte superior. Es decir, volumen 2 sobre volumen número 1 elevado a la n va a ser igual a la presión número 1 sobre la presión número 2. Una vez hecho esto, lo único que tengo que hacer es aplicar raíz enésima a ambos lados, es decir, raíz enésima de volumen 2 sobre el volumen número 1 elevado a la n, y este con el objeto de simplificar la n,
va a ser igual a la raíz enésima de la presión número 1 sobre la presión número 2. Y también podemos escribir presión 1 sobre presión 2 es igual o estaría elevado a la 1 sobre n. La raíz enésima es igual a colocar 1 sobre n. De acá, lo único que tendríamos que hacer es despejar el volumen número 2. Nos quedaría que el volumen número 2 va a ser igual al volumen número 1 multiplicando la presión 1 sobre la presión 2, elevado a la 1 sobre n. Sustituimos los valores. El volumen número 1 tiene un valor de 0,07 metros cúbicos. La presión número 1 tiene un valor de 130 kilopascal. La presión número 2 tiene un valor de 80 kilopascal. Y la n, como ya fue determinado, tiene un valor de 1.4. Con esto vamos a obtener un valor para el volumen número 2 de 0,0990 metros cúbicos. Una vez que obtenemos el valor del volumen número 2, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación para determinar el trabajo de frontera móvil en un proceso politrópico. Teníamos dos ecuaciones, yo seleccioné la primera, que establece que el trabajo de frontera móvil es igual a 1 sobre 1 menos n, multiplicando a la presión 2 por el volumen 2, menos la presión 1 por el volumen número 1. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir. Sería igual a 1 sobre 1 menos 1.4, la presión número 2 que tiene un valor de 80, el volumen número 2 que tiene un valor de 0,0990, menos la presión número 1 que tiene un valor de 130 por el volumen número 1 que tiene un valor de 0,07. Esto me va a quedar en kilopascal por metro cúbico y me va a dar aproximadamente un trabajo de frontera móvil de 2,95. En este caso sería 2,95 kilopascal por metro cúbico. Pero debo recordar que hay una conversión que establece que un kilojoule equivale a un kilopascal por metro cúbico, porque el trabajo comúnmente se utiliza o debe quedar en unidades de energía, o sea que serían 2,95 kilojoules. Como pueden observar, el trabajo me está dando positivo. Esto quiere decir que el trabajo lo realiza el sistema. Además de ello, en la primera parte establecí que como era un proceso de expansión, el trabajo debería darme positivo. Y entonces hasta acá estaría la solución del problema 4.9 del Cengel séptima edición. Si están interesados en asesorías y cursos, voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.